Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este viaje por las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, hemos llegado a la última iglesia, mas no hemos terminado la serie. Todavía nos queda una intervención más. En esta serie hemos descubierto mensajes extraordinarios de Dios para la iglesia. Hemos visto cómo, por ejemplo, a la hora de interpretar el mensaje a las 7 iglesias, debemos tomar en consideración, entre otras cosas, el contexto en el que estas iglesias se escribieron. El nombre de la iglesia de la Odisea se debe a Laodice, esposa de Antíoco II, el monarca sirio. Amaba tanto a su esposa que llega a la ciudad y le cambia el nombre como expresión de amor. Era la puerta de entrada a Éfeso, a unos 160 kilómetros al este, la cual era a su vez la puerta de entrada a Siria. Una característica interesante de la Odisea es que aquí habían bancos muy importantes, por lo que la ciudad era muy rica, tenía mucho dinero. Tal es así que por allá, por el año 60, un terremoto azotó a la ciudad. Y los ciudadanos eran tan ricos que ellos decidieron, según el historiador romano Tácito, negar la ayuda al Imperio Romano para construir la ciudad por sus propios medios. Además de eso, en la Odisea existía una escuela muy famosa de medicina que hacía alusión al templo de Menkaure. Más adelante, este antiguo dios fue conocido en la historia como el dios Asclepio. Y allí se ofrecía un colirio muy importante para hacer que los habitantes pudiesen ver en caso de la enfermedad que azotaba a sus ojos. Este colirio hecho de polvo frigio mezclado con aceite producía entonces en ellos la sanidad correspondiente para que pudieran ver. Además de eso, la ciudad se caracterizaba por el comercio. Era una ciudad muy rica, como dije anteriormente. Y la riqueza se debía a la agricultura y también a una lana fina negra que se hacía en la ciudad y que se usaba para producir vestidos lujosos. Así que noten ustedes las características que tiene la iglesia de la Odisea. A estas características Jesús se introduce. A esta iglesia Jesús se le introduce mostrando cómo Él es el testigo fiel y verdadero, el principio, el originador de la creación de Dios. El hecho de que Jesús se descubra a sí mismo como el testigo fiel y verdadero muestra que Él tiene una percepción adecuada, una percepción correcta de la necesidad de los miembros de la Odisea. En otras palabras, Él es el fiel, Él es el verdadero. Él, cuando diagnostica la necesidad de la iglesia, su situación, Él no va a fallar, porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque Él no se equivoca, porque Él es el principio o el origen de la creación de Dios,
por lo que tiene la autoridad correspondiente para hablar de la necesidad de esta iglesia. Interesantemente, el nombre Laodicea significa derecho del pueblo, significa gobierno del pueblo, significa democracia. En otras palabras, esta iglesia, con su nombre, está diciendo que esta no es la iglesia de Dios, esta es la iglesia de ellos mismos. Y lógicamente este nombre hace alusión a la característica que domina la vida de los creyentes que viven allí, que asisten a la iglesia, que son miembros de esa iglesia. Ellos son parte de una iglesia que está ensimismada en ellos. Una iglesia que está pendiente de ellos, pero no pendientes de Dios. Ellos están muy satisfechos con la situación en la que viven. Ellos no quieren ser corregidos. No les interesa, no les importa, porque después de todo, ellos están bien. Ellos no necesitan corrección. No necesita que nadie les ayude a cambiar de actitud. Jesús va a comenzar a diagnosticar a esta iglesia y dice allí: yo conozco. Noten ustedes que Jesús conoce su situación. Yo conozco tus obras, que tú no eres frío ni eres caliente. Ojalá tú fueses frío o caliente. Noten ustedes cómo Cristo dice que los creyentes de esta iglesia no son ninguno de los dos extremos, por lo que ellos viven una vida tibia. Ellos son tibios. A 10 millas más o menos de la ciudad de Laodicea estaba la ciudad de Hierápolis, donde había numerosas aguas termales. Las aguas están cargadas de azufre. Recuerdo cuando fui por allá y las personas se metían en las aguas para experimentar curación y sanidad en sus pies. Sucede que hay acueductos muy importantes en esta ciudad que descienden hasta pasar por Laodicea. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando salen de Hierápolis, las aguas son calientes, pero cuando pasan por Laodicea son aguas tibias. Y como la ciudad de Laodicea no tenía agua, ese era su gran problema, ellos se favorecen de los acueductos que vienen de Hierápolis, pero cuando pasan por Laodicea pasan tibios. Y esta tibieza del agua es usada por Cristo para ilustrar la tibieza que hay en el corazón de los laodicenses. Ellos no son fríos, ellos no son calientes. La palabra que se usa aquí es hialos, que significa templado, tibio. Heródoto usa esta palabra para describir la insipidez del agua que produce náuseas o deseos de vomitar. Jesús le está diciendo que la vida espiritual de estos cristianos no es fría, porque no son mundanos, pero no son calientes, porque no son cristianos consagrados. Ellos viven una vida sosa. Ellos viven una vida intermedia. Ellos no están en un estado ni están en otro. Ellos no quieren consagrarse a Dios, pero tampoco quieren abandonar todas sus costumbres. ¿Ya conociste cristianos así? No son fríos porque no quieren abandonar su fe. Ellos quieren seguir siendo miembros de la iglesia, pero no se consagran, no se entregan definitivamente. Su vida es una vida tibia, es más o menos cristiano, es medio cristiano, es un cristiano soso. Es como dice el canto, cristiano yoyo. Yo no sé si ustedes han oído del cristiano yoyo. ¿Sabe qué cosa es un yoyo, verdad? Sube y baja, cristiano yoyo, que sube y que baja. Ese es el tipo de creyente que encontramos allí en la iglesia de Laodicea. Matthew Henry, el destacado comentarista bíblico, dice: ¿cuántos hay que profesan la doctrina del evangelio y no son fríos ni calientes? Salvo que sean indiferentes en las cosas necesarias y calientes y fieros en los debates de las cosas de menor importancia. Y es que muchas personas les gusta hablar de lo que no viven. Eso es común en nuestra época. ¿No has considerado tú a personas que son capaces de detectar dónde está el problema de los demás, pero ellos no detectan dónde está el problema en ellos mismos? Son personas que dirigen la atención hacia otros, pero no se concentran en su propia vida. Psicológicamente hablando, eso se llama proyectar, ¿verdad? Proyección. Ellos son capaces de ver las ineficiencias en los demás, pero no la perciben en ellos mismos. Jesús dice: tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y nada necesito.
Noten ustedes cómo Jesús toma la actitud, el contexto cultural de la ciudad, la actitud de la ciudad ante el terremoto, para describir lo que estas personas sentían en su interior. Ellos no tienen necesidad de nada. Ellos viven una vida de alarde, una vida de autoengaño. Su mentalidad no es más que el síntoma de una civilización que se enorgullece en su secularismo y en su humanismo mientras excluyen a Dios de sus vidas. Tú dices, yo soy rico, yo me he enriquecido, yo no tengo necesidad. Y es interesante porque la carta comienza diciendo, yo conozco que tú eres aquello, la otro. Pero Jesús después le dice aquí, y tú no conoces. Yo conozco, pero tú no conoces. Yo conozco que tú eres así, tú eres así, tú eres así, y tú no conoces. ¿Qué significa el hecho de que Jesús conoce y nosotros no conocemos? Evidentemente la vida de estos creyentes es la vida de autoengaño. Ellos se perciben así de una manera y son de otra. Y yo no estoy hablando de la corriente de autopercepción tan moderna de nuestros días. Aunque muchos creyentes tienen autopercepción también. Ellos se creen que son muy espirituales y no tienen necesidad, como los creyentes de la Odisea. Pero no está así. Porque cuando el testigo fiel y verdadero examina sus vidas, se encuentran que son hallados faltos. Son hallados faltos. Pesado ha sido en balanza, pero ha sido hallado falto. Y no conoces. ¿Qué cosa es lo que no conoce? Hendrickson, por ejemplo, el autor también dice, ha visto personalmente esta actitud de algunos miembros de la iglesia. Uno no puede hacer nada con tales personas, con los paganos, es decir, los que jamás han conocido el evangelio y que por tanto son fríos. Uno puede hacer algo. Con cristianos sinceros y humildes uno puede trabajar con gozo. Pero ¿qué hacemos con aquellas personas semejantes a las de la Odisea que dicen, aquí todos somos personas muy buenas? Uno no puede hacer nada. No podemos hacer nada sobre personas que tienen una percepción de sí mismos que no es la realidad. No podemos trabajar en el corazón de las personas que no quieren crecer, que no quieren mejorar, que se conforman con la vida que tienen, que se conforman con la experiencia que tienen. Y eso produce impotencia. Nosotros los seres humanos muchas veces nos sentimos impotentes ante tales situaciones. Imaginemos por un momento a Dios, que no obliga, que no fuerza, que no viola la voluntad del ser humano. Dios respeta la libertad de cada creyente y cada uno de nosotros puede decir, yo deseo crecer o simplemente me conformo con vivir la vida que tengo. ¿Eres tú un cristiano conformista? ¿Te conformas con la vida que tienes? Ya para ti está bien, no hace falta crecer más, no hace falta aprender nada. ¿Te molesta cuando alguien te dice lo que debes hacer sabiendo tú que estás haciendo algo incorrecto? Pero quieres vivir de acuerdo a tu falso concepto de libertad. Jesús va a usar 5 adjetivos específicos refiriéndose a los creyentes de esta iglesia. El primer adjetivo que usa, y todos son extremos. El primero que usa es talaiporos, que significa tú eres desgraciado, afligido, miserable. Noten ustedes, qué tremendo. El segundo es elinos, que significa desdichado, digno de lástima. El tercero es tujos, que significa pobre, pero no cualquier pobreza. Es una pobreza extrema, miserable. El otro es tuflos. Tuflos es el de una persona ciega, incapaz de ver con claridad. Y el último es gimnos, que significa extremadamente desnudo. Qué tremendos adjetivos usa Jesús para describir a este tipo de personas. Estamos en presencia de una gente, de un creyente, de una persona que no tiene la más mínima conciencia de su realidad. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar tan autoengañados con nuestra vida? Y es que muchas veces nosotros los cristianos hemos perdido la costumbre de ejercitar la autoevaluación. ¿Cuándo fue la última vez que tú evaluaste tu vida espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que te acostaste en la noche y empezaste a decir, me levanté hoy por la mañana, no oré, fui al trabajo, tuve una discusión, hice aquello, hice lo otro, después oré, busqué a Dios, después fui a leer la Biblia, pero no tuve tiempo? Y llegas por la noche y te acuestas y vas a orar a Dios.
Y le va a decir, te doy muchas gracias, Señor, porque somos fieles a ti y somos creyentes genuinos y verdaderos y maravillosos. Autoengaño. Lo peor que puede hacer un ser humano en la vida es autoengañarse. Incluso porque el autoengaño a quien nos perjudica es a nosotros mismos. Nosotros podemos vivir una vida autoengañada, pero la gente que nos rodea no tiene necesariamente que vivir autoengañada en relación a nosotros. Lo más triste de la realidad de la vida de una persona es que todo el mundo sepa cómo es esa persona y ella misma rechace cómo es. Es triste realmente su condición. Eso es lo que está sucediendo aquí. Jesús tiene una percepción clara de su realidad, pero él no se da cuenta. Y no se da cuenta porque se conforma con la vida que tiene. La señora White dice en el libro Fe y Obras, página 84, el testigo fiel dice de una iglesia fría, sin vida y sin Cristo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tomen buena nota de las siguientes palabras, porque tú dices, yo soy rico y no enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquí se representa a los que se enorgullecen de sí mismos por su posesión de conocimiento y superioridad espirituales, pero no han respondido a las bendiciones inmerecidas que Dios les ha ofrecido. Han estado llenos de rebelión, ingratitud y olvido de Dios, y todavía Él los ha tratado como un padre amante y perdonador trata a un hijo ingrato y descarriado. Han resistido a su gracia, han abusado de sus privilegios, han menospreciado sus oportunidades y se han conformado con hundirse en la satisfacción, en la lamentable ingratitud del formalismo vacío, la insinceridad hipócrita, con orgullo farisaico han alardeado de sí mismos hasta que se ha dicho de ellos, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¡Qué tremendo! Bueno, Jesús le dice a estos creyentes, por tanto, te aconsejo que de mí compres. Bueno, si Jesús le está diciendo a ellos que de mí compres, eso significa que ellos no tienen lo que Jesús les está ofreciendo. Ellos tienen mucho dinero, ellos tienen mucho orgullo, pero Jesús les está ofreciendo otras cosas. ¿Cuáles son las cosas que Jesús les ofrece a los creyentes laodicenses? Y ojo, porque las cosas que Jesús les ofrece a ellos son aquellas que pueden proporcionarle la solución para su estado espiritual. ¿Cuáles son esas cosas? Oro afinado en fuego para que sea rico. Esto es irónico, porque los creyentes de la Odisea tenían mucho oro en los bancos, pero Jesús le está ofreciendo ahora otro tipo de oro. ¿Cuál sería ese tipo de oro? Es descrito por Malaquías en el capítulo 3, versículo 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Noten ustedes que el oro del que Jesús habla aquí es el oro de la fe. La fe refinada por el fuego. Si tú quieres salir de la condición en la que estás, necesitas fe refinada por fuego. ¿Qué cosa es el fuego? Las pruebas de nuestra vida. Y es a través de las pruebas que nosotros descubrimos nuestra incapacidad y nuestra necesidad de Dios. Desdichadamente los seres humanos muchas veces actúan como puros masoquistas, deseando atravesar por pruebas y dificultades, porque solamente nos acordamos de Dios cuando el zapato aprieta. Cuando las cosas están bien, ni siquiera miramos al lado. Nos sentimos tan complacidos con la vida espiritual que tenemos y necesitamos entonces caer en pruebas para darnos cuenta, y queridos amigos, que no somos suficientes, que necesitamos de Dios. Jesús le dice vestido blanco para cubrir la vergüenza de tu desnudez. El comentarista bíblico David Aune, él dice que el color blanco es usado en festivales o en ocasiones sagradas y podría simbolizar la pureza. Robert H. Monse advierte que en la Biblia la desnudez era un símbolo de juicio y de humillación. Jesús le está ofreciendo un vestido blanco. Es el vestido de gala. Jesús no está ofreciendo, lo está ofreciendo vestido blanco, vestido de lino limpio, resplandeciente y colirio, para que unjas tus ojos y puedas ver.
no es ese colirio que te libra de la ceguera física, sino el colirio que te libra de la ceguera espiritual. Hay dos detalles importantes en estos consejos que Jesús le da a los ladicenses. En primer lugar, el hecho de que Jesús le dice: yo te aconsejo que compres, significa que ellos no tienen las cosas. Ellos no lo tienen. Ellos necesitan comprarlo porque no lo tienen. La ineficacia del hombre por intentar resolver los problemas con sus facultades o su fuerza humana queda evidente por el hecho de que ellos son pobres, ciegos y desnudos, pero no pueden solventar su situación. Ahora, ¿cómo una persona pobre, ciega y desnuda puede comprar? Imagínate que eres pobre. Y así por si fuera mucho, ahora eres ciego. Y por si eso no fuera poco, ahora estás desnudo. ¿Cómo comprarías oro refinado en fuego? ¿Y cómo comprarías vestiduras blancas? Y eso me lleva a la segunda lección importante de estos detalles de Jesús. Y es que, mi querido amigo, en cada declaración Jesús le dice: yo te aconsejo que de mí. ¿Qué significa que de mí? Significa que la solución para tu problema no está en ti, está en Él. Amén. Por eso Él dice: de mí. Venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está ofreciendo la oportunidad para que tú te apropies de su justicia, de su riqueza. Tú no tienes nada, tú eres un pobre. Muchas veces has intentado solucionar los problemas de tu vida, pero no has podido. Pero Jesús dice: yo te aconsejo que de mí compres. Lo que significa que Él está dispuesto a ayudarte. De hecho, Él dice: yo reprendo y disciplino a los que amo. Las dos palabras que Jesús usa aquí tienen que ver con reprobar, con corregir, con disciplinar, con guiar. Noten, mis queridos amigos, que muchas veces hemos usado el mensaje de la iglesia de la Odicensa, a los laodicenses, para castigar a la iglesia o para reprender a la iglesia sobre su actitud. Pero no olvidemos que Jesús dice: yo reprendo y disciplino a los que amo. En otras palabras, Jesús sabe que tu condición no está a la altura de lo que Él desea que tú vivas, pero Él no olvida su profundo amor hacia ti. La reprensión de Cristo tiene el objetivo de restaurar. La reprensión de Cristo siempre tiene el objetivo de ayudar a la persona a crecer, a madurar, a aprender, a levantarse de la situación en la que está y salir de su status quo y buscar a Dios con todo su corazón. Sé pues celoso. Muchas veces ponemos esfuerzo, sacrificio en aspectos seculares de nuestra vida. Tenemos una meta, tenemos un proyecto y nos sacrificamos. Como bien decía Omar, me levantaba a las 4 de la mañana, pero estoy aquí. Sé pues celoso. A veces somos celosos en cumplir objetivos en nuestra vida que son seculares. Si pusiéramos el mismo celo y el mismo interés en las cosas espirituales que a veces ponemos en las cosas seculares, nuestra vida sería distinta. Nuestra vida sería diferente. ¿Qué tal si hoy en la noche nosotros estuviéramos preparando un viaje para irnos de vacaciones y todo el mundo aquí pudiera dedicar una semana con todos los gastos pagos en un hotel? ¿Cuántas personas hubiera esta noche aquí? A veces ponemos énfasis en aspectos que no son espirituales y ponemos mucho hincapié en eso. Mi querido amigo, necesitamos tiempo para reflexionar sobre nuestra vida espiritual también. Sé celoso y arrepiéntete. La palabra que se usa aquí es metanoeo, que es gira 180 grados, un giro de 180 grados. En algún punto de nuestra vida, si no somos felices, si no nos sentimos realizados, tenemos que sentarnos a pensar, a evaluarnos y a decir en qué estoy fallando, en qué yo debo mejorar. Y debemos ponernos y hacer un listado de cosas y comenzar a orar y a obrar. No es simplemente reconocer que estamos mal. Hay que dar un paso al frente y decir: esto lo estoy haciendo mal, voy a comenzar a hacerlo bien. Arrepiéntete. Ahora Jesús le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Noten ustedes, mis queridos amigos, que hemos estudiado todos los mensajes de las iglesias. Y hemos destacado el hecho de que a medida que avanzamos hasta el final, la promesa al vencedor crece, es mayor, es más espectacular.
En los otros Jesús le ha dicho, yo te haré columna en el templo de Dios y así sucesivamente. Pero ahora viene Jesús y dice, yo estoy a la puerta y llamo. En otras palabras, el hecho de que Jesús esté a la puerta significa que Él está cercano. Porque cerca está de ti la palabra, que si oyeres y si creyeres en tu corazón, serás ¿qué? Salvo. Jesús está tan cerca de nuestra vida como lo está un visitante a la puerta de tu casa. Él está allí. Él está allí a la puerta. Él llama a la puerta de tu corazón. Pero no puede abrir. No puede abrir. En nuestra iglesia teníamos un pintor muy famoso y en una exposición de cuadros, él pintó a un hombre que estaba fuera de una casa. Por dentro estaba el picaporte, pero por fuera no había nada. Y cuando un crítico lo enfrentó, le dijo, ese cuadro tiene un defecto, porque el hombre que está afuera no puede abrir. Y el pintor le dijo, precisamente ese es el detalle que Dios está con el cuadro. Jesús está a la puerta, Él no puede abrir. Tienes que abrirlo tú. Él no puede abrir. Él no puede abrir. Él no puede forzarte a creer en Él. No puede forzarte a tener fe en Él. No puede obligarte a creer en Él. Él no puede levantarte por la mañana, quitarte la colcha, darte por las piernas para que te levantes a hacer la devoción. No puede hacer eso. Él lo pudiera hacer, sí tiene poder para hacerlo, pero ha elegido voluntariamente no hacerlo porque respeta tu libertad. Él no puede obligarte a leer un libro, no puede obligarte a dedicar tiempo a orar, no puede obligarte a que tú te desvivas por la causa de Dios y trabajes y prediques el Evangelio. No puede hacerlo por ti. Él está a la puerta y llama. Amén. Si tú oyes su voz y abres la puerta, ¿qué va a pasar? Dice a él que entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En las culturas antiguas se encontraba de bendición, o a los muertos se les prometía que iban a estar en el banquete de los dioses. Así que Jesús le está diciendo a sus hijos, yo estoy aquí para darte la promesa que en estas culturas se le promete a todos sus creyentes. El hecho es que ellos han creído en falsas promesas, pero mi promesa es cierta, es verdadera. Yo quiero que tú te sientas conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. En Mateo 19:28 Jesús le promete a sus discípulos que ellos se sentarán en tronos e iban a juzgar a toda la tribu de Israel. Mi querido amigo, ¿sabe lo que es sentarse en un trono? Cuando hoy en día vivimos en medio de un mundo donde los seres humanos se creen que valen mucho, que pueden mirar con desprecio a aquellos que no tienen su estatus, que pueden mirarnos por encima del hombro y despreciarnos y discriminarnos por el simple hecho de que no tenemos una vida de alta clase social, Jesús está diciendo que Él te va a ayudar a sentarte, o que tú te vas a sentar en un trono y tú vas a reinar. Seremos un reino de reyes y de sacerdotes. Qué cosa tan extraordinaria. Lo que Jesús le está diciendo a sus hijos, mis queridos hermanos, es que Él les ofrece el regalo, escucha bien lo que te voy a decir, de su presencia. Los otros iban a hacer columnas, baluartes, iban a recibir una piedrecita blanca y no sé qué más. Pero Jesús le está diciendo a los creyentes de la Odisea, ahora el regalo que yo les doy a ustedes es el regalo de mi presencia. ¿Qué te parece? ¿Podrá haber algún regalo mayor que ese? Yo anhelo el día en que yo pueda sentarme con Jesús en una ladera y pueda conversar con Él. Tengo muchas preguntas para Cristo. No sé cuántas tienes tú para Él. Yo imagino que tardarán años en que Jesús pueda contestar todas las preguntas. Yo tengo varias preguntas para Él. A veces cuando enfrento momentos de tribulación y necesidad. A veces cuando hay enfermedad de nuestra vida. Hay varias personas aquí pidiendo para que Dios les dé salud. Hay cosas que a veces no entendemos. Me encantaría poderme sentar con Cristo y decirle, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Me encantaría que Él me hablara en forma directa, que yo escuchara su voz, literalmente hablando. Mas hoy nos ha tocado vivir por la fe. Amén. Y esa fe puede ser una fe refinada en oro, refinada en el fuego. Yo te digo a ti, vale la pena ser cristiano. Vale la pena creer, porque las promesas de Dios son en Él sí y en el amén. Yo soy el fiel y verdadero. Si vamos a Apocalipsis 19, vamos a encontrar ahí que Jesús es el fiel y verdadero, el que con justicia juzga y pelea. Él no se presenta como alguien que viene a engañarte. Ya de tantas mentiras estamos cansados. Pero Jesús viene a presentarse como aquel
que viene a darte la realidad. Quiero terminar en esta noche con una cita, una última cita. Él hiere solo para que pueda sanar y no para hacer perecer. El Señor no confía en ningún hombre un mensaje que desanime y descorazone a la iglesia. Oye bien esto. El Señor no confía a ningún hombre un mensaje que desanime y descorazone a la iglesia. Él reprueba y reprende, castiga, pero es solamente para poder restaurar y aprobar al fin. Jesús ama a su iglesia. Si a la iglesia laodicense la ama. A esos ingratos Él los ama. A esos que se creen que saben mucho y no saben nada, Él los ama. Y con toda seguridad Él te ama. Pero te reprende y te castiga. Te zarandea. Te saca de tu confort, de tu zona de confort, para traer sobre ti una reflexión profunda acerca de tu estado y de tu necesidad. Y en esta noche podemos venir a donde está Jesús y podemos decirle: Señor, te doy gracias porque tú has visto mi miseria y tú has descendido para traerme un mensaje de paz y de alegría. Yo lo veo de esa perspectiva. ¿Tú lo ves también así? ¿Cuántos en esta noche queremos decirle: Señor, gracias por el mensaje de las 7 iglesias? Gracias. Podemos ponernos en pie. Juntos podemos orar.